amigos, invitados todos en todo el bloque de países de habla hispana. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de salud de este miércoles. Y hoy estamos prácticamente de manteles largos, mis queridos amigos. Como siempre, es un gusto saludarlos y verlos. Recuerden que soy el doctor Rafael Pámanes, en la ciudad de Monterrey, México, médico dermatólogo, médico familiar, y con mis estudios en medicina funcional, medicina ortomolecular, medicina de longevidad. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque después de 16 años tengo la oportunidad, después de haberlo conocido primero como colega, como maestro, y hoy definitivamente como un gran amigo, a mi querido Luis Hu, doctor Luis Hu, desde el Perú. Y me da mucho gusto reencontrarme con amigos, me da mucho gusto que siendo colegas de una medicina basada en la ciencia, basada en la evidencia, pero muy enfocada a romper el paradigma de la medicina oficial y sobre todo a sustentar todo lo que tiene que ver con una medicina de estilo de vida. Con un gran currículum, tengo el gusto de presentarles a mi amigo el doctor Luis Hu. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. ¿Cómo está la salud en nuestro continente? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que más afecta a los latinoamericanos? ¿Qué es lo que sigue siendo un tema para que en países como el Perú, como Colombia, como México, como otros países de Latinoamérica, e inclusive los latinos de Norteamérica, de los Estados Unidos, tienen que poner atención? Tenemos un tema apasionante. Vamos a hablar no nada más de los problemas que hay de salud, sino también de las soluciones y de cómo funcionan estas soluciones en nuestro cuerpo. Y para esto vamos a tener un intercambio dinámico con el doctor Luis, alguna serie de preguntas, respuestas, y él obviamente trae una presentación que nos va a compartir, donde vamos a darle también tiempo para que pueda hablarnos del tema. Y quisiera yo, Luis, el día de hoy empezar contigo preguntándote, los amigos que nos están viendo en todos los rincones ahorita de los países donde Sankey Global, a través de su laboratorio Sankey Mayor, está haciendo presencia para generar ese gran impacto en salud, de este laboratorio que tiene más de 40 años de experiencia y investigación en el mundo, que es Sankey Mayor, donde hay un clúster de científicos a nivel mundial que están velando por la salud de la humanidad, particularmente en temas muy puntuales que tienen que ver con microbiota, ¿verdad?, intestinal, que tienen que ver con la función celular y las mitocondrias, que tienen que ver con este tema tan importante que es la inflamación silenciosa que tantas enfermedades puede generar, el tema del estrés oxidativo y el balance redox, es decir, todo eso que nos afecta directamente a nuestras células cuando nos oxidamos, literalmente como fierros viejos, cuando una persona fuma, cuando toma grasas fritas, cuando toma demasiados azúcares, cuando hay demasiado estrés. El tema también de la parte del sistema inmunológico, cómo modulamos el sistema inmunológico para estar más fuertes. Y a mí me tiene apasionado realmente esto que compartí con mucha pasión contigo y que te enamoró desde la primera vez que escuchaste del tema. Y hoy, pues, sin mucho preámbulo, te cedo la palabra para que me puedas empezar a contestar. ¿Cómo ves tú la salud, tú como un especialista en medicina de estilo de vida en el Perú? ¿A qué es a lo que te enfrentas diariamente, mi querido Luis? ¿Y cómo empezarías con nuestros amigos que nos están viendo este tema apasionante de salud en América Latina? Bueno, adelante, Luis. Un gusto, Rafael, mi amigo, hermano, que así te considero. Nos conocimos en México cuando hacíamos el diplomado de medicina antienvejecimiento y longevidad, allá por el 2007, con el maestro Joaquín González Aragón, y ese diplomado que tenía el aval de la UNAM de México, ¿no?
pues yo creo que ahí es donde hicimos el contacto y el clic profesional y amical. Bueno, me preguntas qué tipo de enfermedad. Bueno, primero, yo hago medicina integrativa hace ya, aunque ese nombre no se utilizaba hace 40 años, hace 40 años ya médico, y todo este tiempo manejando el enfoque heterodoxo. En algún momento llamada medicina natural, la hipocrática, en otro momento lo que se llamaba medicina alternativa y después medicina complementaria, medicinas blandas, medicinas suaves, hoy denominada medicina integrativa. Así que no renunciamos a nuestra formación farmacológica de la universidad, pero por otro lado nos abrimos a la concepción, a la filosofía y a la técnica terapéutica de diferentes sistemas médicos llamados alternativos, ¿no? Llámese medicina ayurvédica, hindú, medicina china y su acupuntura básicamente, medicina homeopática, homotoxicología, últimamente lo que se llama medicina ortomolecular, medicina regenerativa, los factores de crecimiento, células madre, etc. Así que, de todo ello hemos abrevado y consideramos que es algo mucho más importante y más eficaz para poder tratar a enfermedades de las personas. Y en este momento, básicamente, mi acción se dedica a enfermedades crónicas, degenerativas, y también a las personas que quieren envejecer con salud, longevidad saludable. Así que ese es un poquito el quehacer de mis últimos años como médico. Sí, a mí me encantó saber después de todos estos años que de alguna manera manteníamos comunicación y en los últimos años dejamos de saludarnos, y cuando hubo este reencuentro me llama mucho la atención que estás muy enfocado en la prevención, muy enfocado en modular la fisiología del cuerpo, a contribuir a que el mismo cuerpo haga su trabajo, ¿verdad? Y que podamos recuperar la salud a través de esta modulación, darle las herramientas al cuerpo para que responda de una manera óptima. Y te preguntaba hace un momento, ¿cómo está tu consulta allá en el Perú? ¿Cómo ves este tema de la salud en Latinoamérica? ¿Qué datos nos puedes aportar interesantes para que nuestros amigos empiecen a tener claridad en el tema y sobre todo tomen mucha conciencia de dónde deben poner más atención? No, indudablemente el enfoque recuperativo y rehabilitador siempre han predominado y siempre ha sido los protagonistas de la medicina, del enfoque médico convencional y oficial. Sin embargo, la parte preventiva y parte promotora, ¿no? Una cosa es prevenir enfermedad y otra cosa es promover mejores factores de salud. Son factores de prevención y de promoción. Eso es a lo que nos dedicamos, es decir, a potenciar la fisiología humana, es decir, los factores que generan salud. Y con salud neutralizamos la enfermedad. Curar con salud. Ese es un enfoque, parece medio filosófico y medio poético, pero realmente eso es lo que ocurre. De tal manera que, y eso a dónde va, va dirigido mucho a las medicinas, a las enfermedades crónicas degenerativas. Porque el enfoque convencional en enfermedades crónicas básicamente sirve para controlar. Una diabetes se controla, una hipertensión arterial se controla, un problema artrósico se controla, pero solamente llega hasta ahí, al control. Pero no hay una propuesta de reversión, de curación. En medicina de estilo de vida sí hablamos de reversión. De diabetes sí hablamos de reversión, de hipertensión arterial, de problemas reumatológicos, etc. Entonces, estamos yendo a un paso mucho más adelante, que no solamente se trata de controlar con elementos naturales, sino de revitalizar las funciones y de regenerar los órganos dañados por la enfermedad o por el envejecimiento. Ahora que comentas esto que es tan trascendente de nuestro enfoque de la medicina, de cómo tenemos la capacidad primeramente de frenar un proceso, el proceso natural de la evolución de la enfermedad, tenemos esa facultad de poderlo frenar y luego tener las habilidades
y los recursos para poder empezar a revertir. Cuando llega a ti, a tus manos, este nutracéutico japonés de alta tecnología con metabolitos fermentados del olivo y del romero, pues le encontraste inmediatamente, hizo clic ese sentido científico, ese sentido médico de poder beneficiar a muchos de tus pacientes. Y ahí coincidimos mucho porque cuando esto yo lo veo hace 10 años y me lo presenta nuestro querido amigo el doctor David Alcántar, me hizo clic con lo del diplomado de longevidad, cuando veíamos a los maestros Sabater enseñarnos que el futuro de la medicina iba a estar basado en las mitocondrias, en el estudio de las mitocondrias y en el buen manejo de que las mitocondrias estén saludables. Y ya ahorita tú les dirás a nuestros amigos de una manera muy simple qué es la mitocondria, cuáles son las funciones de la mitocondria y qué tiene que ver con todo este tema de la pandemia de obesidad, de diabetes que tenemos en Latinoamérica, Luis. Correcto. Cuando tú me mostraste este producto que es Velash, sí me estás escuchando, ¿verdad? ¿Se me escucha? Ok. Realmente a estas alturas de mi vida profesional ya muy pocas cosas me entusiasman. Cuando aparecen ciertas panaceas y que solamente tienen vigencia de una moda. ¿Por qué? Porque sí tiene su aporte, pero no es tanto como uno piensa que va a arreglar la vida. Pero cuando el concepto de Velash, el concepto de dónde nace, cómo lo fabrican y sobre todo los efectos de regeneración, no son elementos que vienen de afuera para arreglarle la vida desde afuera, sino más bien Velash lo que tiene es que más bien restablece, regenera elementos de producción de energía o de antioxidantes, enzimas antioxidantes, el mecanismo del sistema de antiinflamación, una detoxificación hepática en fase 1, fase 2, y aunque ya dejes de tomar el Velash, ya queda establecida esas nuevas fábricas, esa regeneración que ha logrado. Es muy diferente a cuando yo tengo que seguir consumiendo un producto, porque el día que no consumo, a los 2 días ya deja de tener efecto y los efectos de esos 2 días que sí tomé ya no están. En cambio, Velash no. Yo puedo dejar de tomar Velash y sin embargo la cantidad de biogénesis mitocondrial, es decir, la regeneración de mitocondrias, quedan ya establecidas como fábricas de generación de energía. Me dices mitocondrias, simplemente son las organelas de generación de energía, ¿no? Allí es donde llega la glucosa desde los carbohidratos, llega los ácidos grasos desde las grasas, que viene a ser como el combustible, la gasolina. Y llega el oxígeno, que viene a ser como el fósforo. Entonces, ese matrimonio entre combustible, glucosa y ácidos grasos, la beta-oxidación, se junta con el oxígeno, hace la generación de la energía, la adenosintrifosfato, la ATP, que es la energía que nos hace vivir biológicamente a todos nosotros. El tema es que cuando nacemos tenemos 100% de esas baterías y nuevitas. Un niño de 2, 3, 4 años todo el tiempo está en jump. O sea, todo el tiempo está saltando, corriendo, y más bien a nosotros nos cansa de estar mirándolo de dónde sale tanta energía. Sale de las mitocondrias nuevas y al 100%. Pero después de los 30 años, cuando empieza el proceso de envejecimiento, porque 20 y 30 años es plenitud de juventud, después de los 30 años empieza el proceso de envejecimiento y ya no es 100% de mitocondrias, es el 90, el 80 y el 70 y así sucesivamente. Persona que llega a los 75 años, por ejemplo, ya tendrá pues un 20% de mitocondrias hábiles, funcional. Y entonces, por lo tanto, va a generar energía de ese 20% o de ese 15%. Una persona de 80 y tantos años que está sentadita y solamente tiene energía para ir al baño y regresar. Y luego continúa sentado. Cuando ingresa Velash, regenera, entonces ya tiene un 5% más y un 10% más y un 15% y un 20% más el 15% ya son 35% que vuelve a tener. Y por lo tanto, ya es la función de esa persona, o la energía de esa función de esa persona de 80 años, ya se comporta como de 60 años y como de 50 años. Es una recuperación de energía real, porque no es un Red Bull,
no es un doble café express, que son simplemente estímulos del sistema nervioso central del cerebro, pero que mi Red Bull a los 2, 3 horas eso ya se va, ya se fue, pero tampoco no fue por energía, porque no son bebidas energizantes, son excitantes nerviosos. Pero un producto de esta naturaleza que va a regenerar mitocondrias, por un lado, y por otro lado, las que ya están porosas, están endebles, las revitaliza, las recicla. Entonces, lo que ya tenía el paciente de 80 años con un 15% de mitocondrias más el 20 o el 30% de mitocondrias nuevas, le hace un pool de mitocondrias nuevas. Por lo tanto, recupera energía real. ¿Mm? Y lo que quisiera decirte ya en mi experiencia de 4 meses, solamente son 4 meses los que yo tengo de experiencia con Velázquez, o sea, tanto conceptualmente y clínicamente. Las personas, después de 2 o 3 semanas, lo que me refieren no solamente es que se sienten con más energía, sino que la energía se transforma en fuerza de voluntad, aumenta su voluntad. Pero lo interesante es ver que me dicen, doctor, pero esta cosa me está cambiando la vida y siento más alegría, tengo nuevas ganas de vivir. Entonces, esas ya son palabras mayores, ¿no? Que yo no lo he visto en el PLM y que diga que ganas nuevas de vivir, que se encuentra como indicación para Velázquez. Lo que ocurre es que ¿cómo me explico que esta sensación subjetiva de actitud ante la vida venga con Velázquez? ¿No? Entonces, ahora ya le encontré, mi querido Rafael. Resulta que la serotonina es un neurotransmisor que se genera en un 90% en la flora intestinal, en el intestino, siempre y cuando que la flora intestinal esté como debe estar, que genere ese 90%. Si no, va a ser una flora que genere solamente 10%, 15 o 20% de serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la alegría, del bienestar y de la felicidad. Por lo tanto, si ingresa Velázquez con sus 300 metabolitos y sus 14 billones en cantidad por cada sobre que ingresa al intestino, va a generar todo un campo de metabolitos, metabolómica, y eso va a atraer a las bacterias de donde han salido y a donde van a regresar. Entonces, hay una nueva repoblación de nuevas bacterias de longevidad saludable y que van a generar ese 90% de serotonina. Y al hacerlo así, va a generar la alegría, va a generar ganas de vivir. Entonces, ahora yo recién me explico de dónde está viniendo eso, desde el intestino, desde la microbiota intestinal, generado por Velázquez. Es una explicación muy clara para todos nuestros amigos que nos están viendo y recapitulando un poco esta integración, esta interacción, este diálogo, esta danza que existe entre las mitocondrias y la microbiota que acabas de tocar. Estos científicos japoneses extraordinarios que han estudiado la microbiota a fondo, son pioneros, son innovadores, son grandes expertos en la microbiota. Y esto que comentas de cómo mejora nuestra microbiota intestinal también en tan solo 4 semanas, mejorando la diversidad de las bacterias que tenemos, la calidad de las bacterias que tenemos y la fortaleza de esas bacterias, y cómo impactan en el estado de ánimo, es realmente algo muy, pero muy positivo, algo hasta espectacular, podríamos decir, cuando un paciente te refiere esto que tú estás comentando, y sobre todo pacientes que son ya pues de la tercera edad, ¿verdad? Y bueno, pensando en este tema de la microbiota y yendo armando piezas del rompecabezas, ¿cómo es que te has enfrentado a los pacientes o cómo has visto en tus pacientes este tema de la modulación de la microbiota, aparte de que te ayudan al tema del bienestar, aparte de que te ayudan a la energía y la vitalidad del paciente, que por consiguiente ya decías que también desintoxica el hígado en sus fases naturales que tiene el hígado para procesar esto? ¿Qué has visto en tus pacientes, por ejemplo, diabéticos? Tú sabes que ahorita estamos con una pandemia, más que del tema del COVID, con una pandemia de obesidad.
que les ha pegado fuertemente el COVID a este tipo de pacientes, hipertensos, diabéticos. ¿Cómo has visto también esto en tu consulta diaria y qué nos puedes relacionar con lo que tú conoces a través de estilo de vida, en las estadísticas que hay en tu país y en Latinoamérica? Bien. En realidad, yo cada vez utilizo menos técnicas, porque en algún momento de mis etapas médicas más jóvenes, trataba de poblar con mucho aporte nutriente y de sustancias al paciente, porque yo decía, mientras que más lo saturo, la cosa va a mejorar. Pero no es tan así. Yo prefiero una alimentación verdaderamente saludable, o sea, es ajustar, ordenar la vida, nuevamente una medicina de estilo de vida, su alimentación verdaderamente saludable, actividad física, o sea, el movimiento y el ejercicio como medicamento, el alimento como medicamento. Yo tengo eso de base. Sobre ello puedo trabajar con algo de homeopatía, puede ser alguna otra suplementación de mejoramiento de alguna función, acupuntura. ¿Qué es lo que notar? Pero no solamente en el tema de diabetes. Realmente lo que he encontrado es de que me está haciendo más eficaz como médico. Me está facilitando, cada vez siento que, no sé, alguien me está dando una buena mano, ¿no? Creo que se llama Velage, ¿no? Para mejorarme el terreno, de tal manera que mi acupuntura ahora es 50% más eficaz. Mi dieta es 50% más eficaz. ¿De dónde está viniendo eso? Si siempre he manejado la misma dieta. Por un lado. Pero por otro lado también creo que lo que estoy viendo es que tenemos que ser también sinérgicos con las propiedades de Velage. Si Velage la manejamos para antiinflamación, como para el proceso de antioxidación, para el proceso de mejoramiento de energía. Yo no puedo irme a hacerle la contra a las propiedades de Velage. Por ejemplo, si mi alimentación es más bien procoagulante, es pro-antiinflamatoria, es pro-oxidante. ¿Por qué? Porque ese es un tipo de alimentación que en lugar de hacerle sinergia y facilitarle la vida a Velage, más bien lo está haciendo en contra. Por lo tanto, yo creo que son cosas que tienen que ir con coherencia y concordantes. Una alimentación que tenga de alguna manera esas mismas funciones que Velage, le va a mejorar el trabajo a Velage, ¿no? Así que por eso es que no puedo yo en este momento separar el concepto de que Velage haga todo el trabajo, aunque yo tenga un estilo de vida desastroso. No va, no es coherente. Tiene que ajustarse la coherencia de un estilo de vida saludable para que Velage actúe mucho más eficazmente. Excelente, mi querido Luis. Y coméntanos para nuestros amigos que no saben exactamente qué es el estilo de vida, que es algo que yo recomiendo mucho y ciertamente tú desde hace años lo haces también, el que nuestro paciente pueda cambiar su estilo de vida. ¿Qué es lo que un paciente, una persona que nos está viendo, tendría que hacer? ¿Qué elementos tiene que reunir para decir, tengo ya un estilo de vida saludable? ¿Y dónde metes al Velage? Dentro de todo ese protocolo, dentro de todo ese círculo virtuoso de estilo de vida, Luis. Mira, yo tengo, bueno, preparé, creo que no lo voy a usar, pero yo preparé algunas láminas Si para quieres poder... podemos compartirlas, Luis, si nos sirven de apoyo para sí, nuestros porque para amigos. responder lo que tú me estás diciendo, mejor lo compartimos, ¿te parece? Claro, adelante, por favor. Bien, permítame entonces. Bueno, yo voy a ir hasta, a ver, un poco más adelante. Ajá. Hasta por aquí. Realmente, las enfermedades ¿Quieres crónicas, abrir tu presentación completa, Luis? bueno, Ahí está. ya. En este momento, 3/4 partes o posiblemente el 80% de morbilidad y de mortalidad
están generadas por las enfermedades llamadas no transmisibles, a diferencia de las llamadas transmisibles, que son infecciones básicamente. Tú recordarás, yo cuando era estudiante de medicina, la prevalencia de la fase epidemiológica, es decir, la frecuencia de enfermedades eran básicamente eras e iras, diarreas crónicas que mataban a las personas, respiratorias agudas que mataban a personas, todos los problemas de sarampión y de tuberculosis, el paludismo, etcétera. Eso era lo que predominaba. Y las llamadas enfermedades crónicas no eran muy vigentes, no eran muy predominantes. Diabetes, hipertensión, cáncer, problemas reumatológicos, no era tan predominante. Pero hoy eso se llama la transición epidemiológica, que es todo lo contrario. Si vemos en esta figura que he tomado de OPS, Organización Panamericana de Salud, la carga global de enfermedad y de mortalidad, en rojo son las enfermedades crónicas degenerativas y en verde las enfermedades transmisibles. Mira esa proporción inmensa que hay a favor de las enfermedades no transmisibles, que son la mayor parte de enfermedades. Entonces, aquí decimos que las enfermedades no transmisibles, causa principal de muerte en este momento del mundo. 3.9 millones de muertes al año en las Américas, en las 3 Américas, 3/4 partes, 75% de muertes registradas en la región. Y básicamente, ¿cuáles son? Las cardiovasculares, las complicaciones de diabetes, todas las modalidades de cáncer y las respiratorias crónicas, tipo EPOC, por ejemplo. Entonces, aquí vemos en un enfoque global, en los globos internos, ahí están las enfermedades. No sé si mi mouse me permite señalar, no sé si se mira el señalamiento ya. Cardiovascular, respiratorias crónicas, cáncer y diabetes y sus complicaciones. Sin embargo, estas 4 grandes enfermedades están asociadas a 4 factores de riesgo que están interactuando. El uso de tabaco, que felizmente hoy día cada vez es menor, tabaco, dietas insalubres, el uso excesivo de alcohol y la inactividad física. ¿Vale? De tal manera que estas son los 4 factores de riesgo que son manejables. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que si estas se pueden prevenir, si es que sus factores de riesgo, que ya son, hemos visto estos 4, tabaquismo, dieta insalubre, sedentarismo y uso nocivo de alcohol, si se eliminaran, se podrían prevenir 80% de cardiopatías, accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 y como más del 40% de casos de cáncer. O sea, realmente son cifras muy altas que solamente previniendo, manejando estos factores de riesgo. Claro, que hay una que no mata directamente, pero son los trastornos mentales. La salud mental, sobre todo ahora a raíz de la pandemia, sí ha generado grandes problemas. El hacinamiento al que no está acostumbrado el ser humano, tan prolongado e indefinido, porque una cosa es que le digan, mira, usted va a estar encerrado un mes. Bueno, me hago la idea y ya sé que después de ese mes yo salgo nuevamente en libertad. Pero estos trastornos mentales es una pandemia y nueva cuarentena, nuevamente viene el brote, nuevamente cuarentena. Y de esa manera, a toda persona que está encerrada y con miedo, porque no solamente está encerrada, sino está además con una carga emocional de miedo, ¿no? Entonces, indudablemente, es parte de lo que además agrava el problema de las enfermedades crónicas. Entonces, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sí tiene, en el año 2004 generó esta estrategia global de dieta, actividad física y salud, que todavía es vigente. Para las Américas tiene su plan de acción de prevención y control de enfermedades no transmisibles del 2003 al 2019. Esto también sigue vigente. Sin embargo, es algo interesante que hacia el año 2011 en Moscú se realizó una reunión interministerial de una conferencia sobre salud y estilos de vida. Como verán ahí a la derecha al presidente todavía, Putin, y aquí estaba la doctora Chan, que en ese momento era la autoridad mayor de Organización Mundial de Salud. Esta reunión fue por primera vez que pudo unir para el control de enfermedades no transmisibles el concepto de estilo de vida saludable y de control de enfermedades no transmisibles. Año 2011. Y a partir de ahí, bueno, por ejemplo, en este plan estratégico del Ministerio de Salud peruano, aquí vemos estilos de vida saludable y habla de para prevenir, para revertir o retrasar. Antes,
Enfermedades crónicas solamente hablaban de prevención y de control, pero nunca de reversión. Ahora ya se está utilizando. El Ministerio de Salud de mi país habla de reversión. La medicina de estilo de vida, que aquí empieza, ¿no? La medicina de estilo de vida viene a ser la séptima etapa del desarrollo evolutivo de la salud pública. Antes hemos tenido en los años 70 atención primaria de salud, que sigue vigente, promoción de la salud, que sigue vigente, pero ahora tenemos lifestyle medicine, medicina de estilo de vida a partir del año 2000, ahora. Medicina de estilo de vida es ya un enfoque mucho más sólido para para juntar la nutrición, o sea, la alimentación, la actividad física, el manejo del estrés, las relaciones humanas saludables y no tóxicas y la exposición medioambiental para prevenir, tratar y revertir enfermedades crónicas. Entonces hay un esquemita de cuáles son los elementos de esta medicina de estilo de vida. Inclusive el Instituto de Lifestyle Medicine, Medicina de Estilo de Vida de la Universidad de Harvard, la Escuela Médica de Harvard, como hay muchas de estas, ¿no? O sea, una universidad de medicina como esta tiene un instituto de medicina de estilo de vida, pues es una nueva disciplina emergente médica. Miren lo que pueden hacer. Este es el doctor Elsen Singh, es el médico del presidente Clinton, ¿no? Acá tiene, por ejemplo, una arteriografía del corazón. Mira esa arteria bien tapada, ¿ah? En la parte A. Menos de 3 años se destapa. Acá la parte heroica hubiera sido cortar allí y hacer un bypass. Si fuera un estrechez más pequeñito sería un stent, ¿ya? Pero eso sería una cuestión mecánica. Pero así como esto está en el corazón, puede estar en el cerebro, en la carótida y en la femoral o en la arteria aórtica abdominal. Sin embargo, si le mejora solamente en base a un tratamiento que ha sido alimentación, solo alimentación, para generar este salto cualitativo de revertir una arteriosclerosis sumamente agresiva y masiva en el corazón. Y si esto lo mejora, también mejora en otras partes, o sea, mejora todo el árbol circulatorio arterial. Que a partir de toda esta información, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de presentar al gobierno metropolitano de Lima, en la capital de Perú, mediante los hospitales de Solidaridad, y abrimos el primer centro de medicina de estilo de vida para tratar enfermedades crónicas. Esto salió rebotado en los principales diarios del país. Y este es nuestro local que teníamos allí, medicina de estilo de vida. Ahí estoy yo ahí junto con mis primeros médicos, ¿no? Y bueno, y mucho de ello generábamos pues la dietoterapia, que por ejemplo es un ejemplo de una de las tantas dietas, ¿no? Que tiene que tener estas características para que sea realmente terapéutica: alcalinizante, detoxificante hepática y renal, tiene que ser alimentación antiinflamatoria, fluidificante de sangre y no procoagulante, antioxidante, antiglicante, o sea que la glucosa no se esté pegando a las proteínas como la hemoglobina, y antimetilante. Esta alimentación, estas características de alimentación, es lo que es medicina de estilo de vida, en alimentación. Y entonces aquí tenemos una dieta, por ejemplo, en el desayuno, ahí tenemos Belash, un sobre en ayunas. Lo primero que empieza todo este enfoque de alimentación, ahí está, con un complejo de metabolitos exquisito como es Belash. Es la que me abre la llave y después ya sigue toda la propuesta de alimentación. ¿Okay? Bien, entonces, ese es un poco lo que estamos haciendo en el momento actual. Ahora, esto funcionó como 4 años, pero yo tengo ahora mi instituto de medicina de estilo de vida que está en la principal avenida de Lima, ¿no? Que está en la avenida Javier Prado, en San Isidro. Ahí es donde continuamos con este tipo de propuesta. ¿Ah? Eso, mi querido Rafael. Es impresionante, Luis, y me llama mucho la atención que en tu país el Ministerio de Salud ya incluya la palabra prevenir, sobre todo revertir. Esto es muy, pero muy peculiar. Es digno de remarcar con plumón, ¿verdad? Porque para la medicina oficial prácticamente esa era una palabra prohibida
y algo que no es posible, y menos dentro de la industria farmacéutica se puede tocar ese tema. Creo que el que un Ministerio de Salud tan serio como el del país de Perú esté poniendo esto es un gran avance en la apertura, en el conocimiento de que es posible, y obviamente tenemos claras evidencias científicas, ¿sí? Aquí del doctor Caldwell, que muestra claramente que esto es posible y no se hace en un día, Luis, se construye a lo largo del tiempo, y obviamente aquí es donde te iba a decir yo, de ese círculo virtuoso que tú le recomiendas al paciente y donde ya Velage va a sumar a lo que hace una dieta con todas las características que acabas de decirle a nuestro público. Por ejemplo, esta es una muestra de reversión. ¿Ya? Esto, por ejemplo, la cardiología moderna, ¿qué haría aquí? Le corta acá, corta más abajo, pone un pedazo de vena y lo pone ahí. Es un bypass. Correcto. Si fuera la estrechez más pequeñita, ¿no? Si la estrechez fuera un poco más pequeña, ahí entramos con un stent y dilatamos. Y ahí le salvamos la vida. Son actos mecánicos, heroicos mecánicos. Correcto. Pero esto ha sido logrado, es logrado solo con alimentación. Ahora, yo digo y pienso, si viene ahora Velage con su propiedad de dilatación, de microcirculación y de macrocirculación, no solamente, tanto por la desinflamación de las células, que en algún momento fue un aporte que aprendí del doctor David Alcántara, ahora que estuvo de paso aquí en Lima, que por qué hay tortuosidad muchas veces de los capilares, es no solamente porque el pie diabético genera daño en la misma pared intrínseca, se pegan ahí, genera ateromas, o sea, grasas saturadas, colesterol, el llamado colesterol oxidado, se va pegando y va distorsionando las paredes. Entonces hay como túneles estrechados y otros dilatados y otros tortuosos, como vemos en esta foto A, en la A. Por un lado, Velage lo que hace al desinflamar las células a través del cual transcurren estas vías capilares, entonces el capilar adquiere nuevamente, recupera nuevamente su diámetro y la calidad de su endotelio, de su parte interna. Pero además, porque hay un poco de alimentación de óxido nítrico, que es un neurotransmisor de la dilatación. En tal manera de que mejorando esta circunstancia, que no solamente hace el alimento al mediano plazo, sino entra el producto Velage con esta propiedad inicial, pues yo pienso que esto va a ser en mucho menos tiempo el logro de estos efectos de reversión de arteriosclerosis a nivel de arterias, de cualquier enfermedad crónica, principalmente en la diabetes. Cada vez que tenemos una posibilidad como médicos de transformar la vida de un paciente, la realidad es que cuando vamos viendo su mundo, dónde es donde él actualmente vive, y hablo no de su casa, sino hablo del entorno, es decir, ese paciente trae estrés, ese paciente no toma la suficiente agua, ese paciente tiene fuma, toma café todos los días, ese paciente come alimento chatarra o comida rápida, rica en grasas hidrogenadas proinflamatorias, como lo decías ahorita, Luis, rica en carbohidratos refinados, azúcar en alto grado que se autooxida y nos va a generar problemas. Duerme mal, tiene insomnio, ¿verdad? Y eso pues provoca todo un problema en diversos sistemas corporales. Ahí, si nosotros podemos observar una molécula, un metabolito creado por estos japoneses y vemos cada uno de los puntos que nos puede ir mejorando, de repente al doctor Villide Deas le han preguntado, Luis, doctor, entonces esto cura muchas enfermedades. Y dice, no, nosotros no nos enfocamos en crear un producto para curar muchas enfermedades. Nos enfocamos en crear un producto que tuviera la ciencia de poder modificar la bioquímica, la fisiología y la estructura del cuerpo
que es donde nace la enfermedad. Si nosotros modificamos la fisiología, la bioquímica, la estructura de nuestras células, de nuestros tejidos, todo está hecho, porque el cuerpo sabe autorrepararse, ¿cierto? Claro, Es exactamente. O sea, se le devuelve la salud natural al organismo. Es recuperar la fisiología, recuperar la bioquímica, función y estructura. Es nuevamente vuelve a estar sano, ¿ya? Y estando sano se neutraliza y se supera la enfermedad. Pero hay algo más que quisiera mencionarte. Tú mencionaste nutrición, ejercicio. Por ejemplo, en caso de ejercicio, en medicina de estilo de vida, hoy se habla de el ejercicio como medicamento. Tú recuerdas la parca, el icono de la parca, ¿te acuerdas? Que es el símbolo de la muerte. Es un esqueleto con su capucha y tiene un palo y en la punta del palo hay una hoz de metal, curva. O sea, la parca para cortar la cabeza, ¿no? Es el símbolo de la muerte clásica. Pero resulta que ahora en el enfoque de medicina de estilo de vida ya no usa guadaña, sino usa silla, una silla. Yo dije, ¿cómo es que ahora la parca está matando a la gente a silletazos? ¿Les da en la cabeza? No, es sedentarismo. Cada 3 horas de sedentarismo que una persona está sentada en su computador o haciendo otras cosas, hay un porcentaje de muerte por cualquier causa. O sea, el sedentarismo mata. ¿Mm? Y ahora, y el hacer 30 minutos de ejercicio diario, entre cardiovascular, eh, aerobismo, por lo tanto, de fuerza-resistencia, aumento de masa muscular y de fuerza muscular, va a permitir regular casi 20 funciones. O sea, ese ejercicio reduce la glucosa, reduce el ácido úrico, reduce el colesterol malo, aumenta el colesterol bueno, reduce el colesterol total, aumenta el metabolismo basal. Es decir, hay un mejoramiento de una... Es como si ese ejercicio de 30 minutos equivale a unos 30 medicamentos para regular cosas a la fuerza. En cambio, con el ejercicio se hace en forma natural. ¿No? Por eso es que es el ejercicio como medicamento. Ese es un enfoque en medicina del estilo de vida. ¿No? Y finalmente, para terminar esta parte, mi querido Rafael, acá dice relaciones saludables, no tóxicas. Una de las cosas que yo he visto en estos meses que estoy manejando es que mejora las relaciones humanas en la familia. ¿Por qué? Me decía una señora, yo estaba al borde del divorcio, porque con esta cuestión de pandemia me era insoportable estar con mi marido. ¿Mm? O sea, digamos, tenía la ira a flor de piel. Respiraba y para mí estaba muy mal, era muy agresivo eso. Dejaba de respirar, también era muy malo. Y le hacía la vida imposible a mí, y a mi marido y a mis hijos. Entonces, yo misma no me soportaba. Pero yo no sé qué ha pasado, doctor, no sé qué cosas me está haciendo, me está dando, y en 3 semanas, doctor, ese 95% de agresividad ha bajado a un 5%. Me siento más tranquila, más alegre, ¿no? Ya no pensamos y toda mi familia se ha visto bendita porque yo he cambiado. Pero no he cambiado porque me han puesto un ansiolítico químico y para eso estoy medio maniatada. No, es porque me sale la alegría espontáneamente. Eso yo me explico por el aumento de la serotonina venido de la flora intestinal, de la microbiota intestinal. Pero cuando es restablecida, pero hay que restablecerla bien. Y Belash está haciendo eso, ¿no? Por lo tanto, relaciones saludables en las relaciones humanas. Qué tan importante, ¿verdad? Es las relaciones humanas constructivas, ¿verdad? Decía el maestro tibetano que uno de los grandes objetivos del ser humano es hacer relaciones humanas constructivas y aquí es clave para una buena salud, definitivamente. Retomo un poquito el tema del ejercicio, que bueno, cualquier médico quizá en su sano juicio va a recomendar hacer el ejercicio. Hoy sabemos que es indudable los beneficios que tiene para la salud. Hay muchísimos estudios clínicos que hablan de un ejercicio moderado, bien dosificado. Es genial. Pero quiero retomar un poquito y darles una perla, un regalo a nuestros, a toda la gente que nos está hoy viendo. Tú con ese gusto y ese conocimiento especial por tu especialidad en medicina ayurvédica, ¿qué tan importante es la respiración más allá del ejercicio? Las respiraciones conscientes,
cómo esto puede generarnos un bienestar y cómo está ligado a las mitocondrias, Luis, y cómo el velage puede ayudarnos también junto con esas respiraciones a mejorar ese funcionamiento que al principio de la conferencia mencionabas, sobre la biogénesis mitocondrial, que es esta capacidad de las mitocondrias de generar nuevas mitocondrias y mitocondrias más saludables. Bien. Hay un aforismo de medicina clásica que dice que el maestro del cuerpo físico es la mente, pero el maestro de la mente es la respiración. ¿Mm? De tal manera que yo puedo maniobrar respiración y con eso aquieto, modulo la parte emocional mental y por lo tanto somatizo positivamente la parte física. Porque hay que recordar que la inhalación estimula el sistema nervioso simpático de la acción, del fight, de la lucidez. Pero la exhalación estimula el sistema nervioso parasimpático, del reposo, de la tranquilidad. El de la acción y de la tranquilidad, la polaridad. Inhalo, simpático. Exhalo, parasimpático. Una persona que, por ejemplo, está en un momento iracundo, muy ansiosa, angustiado, con mucho miedo, o sea, las llamadas emociones negativas. Eso significa que está con un patrón respiratorio de hipersimpaticotonía. El elemento simpático de acción está muy elevado. ¿Qué tengo que hacer? El antídoto. ¿Cuál es el antídoto? La respiración parasimpática, de exhalación. Entonces yo puedo inhalo como 5, retengo 5 segundos y exhalo como 15. Inhalo como 5, retengo como 5 y exhalo como 10. Entonces ahí estimulo el parasimpático y por lo tanto voy a neutralizar en mi estado de hipersimpaticotonía. ¿Qué va a pasar con mi ira, con mi angustia, con mi ansiedad? La voy a tranquilizar. ¿Qué cosa he maniobrado? ¿He tomado algún medicamento o me he puesto un par de agujas de acupuntura en Shen Mei y en Nequan y en Baikui? No. Simplemente he manipulado respiración. Es muy típico. La maestría en yoga se hace con una cosa, es el pranayama. O al revés, si la persona, por ejemplo, muy bien, está muy deprimida, muy disminuida, su parte mental está debilitada, ¿no? Muy bien. Entonces, significa que está en un estado parasimpático fuerte, permanente. ¿Qué tengo que hacer? El antídoto, estimular el simpático a través de la inhalación, golpear. Entonces, yo puedo hacer esto. A ver. Respiración de fuego en el yoga clásico. ¿Ya? Entonces, estimulo el simpático. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener más lucidez, hasta calor, hasta voy a sudar y nuevamente vuelvo a estar nuevamente a tono, ¿no? Me levanto. Entonces, solamente es manejando respiración, que se cultiva y se maneja y se controla son técnicas del yoga, por ejemplo. Ahora, si yo respiro más, va a llegar más oxígeno a la mitocondria. Y por lo tanto ya está listo el elemento ígneo, es el fósforo. Ahora, basta que haya comido un aguacate, ¿no? Para que llegue buena grasa, ácidos grasos, y se meta también a la mitocondria, y entonces viene el maridaje entre oxígeno, que es el fósforo, con el ácido graso del aguacate, hacen la beta oxidación y dan energía. O sea, por lo tanto, está bien las buenas grasas, por un lado, pero pues también está la importante oxigenación celular, mitocondrial. Ahora, si yo respiro mal, obviamente yo no voy a poder llegar con oxígeno suficiente a la mitocondria y por lo tanto la energía va a estar disminuida. De tal manera que bien con el ejercicio y bien para el manejo de estrés y manejo que está aquí en esta parte de aquí, ¿no? Ahí. O sea, este estrés y manejo, aquí por ejemplo vemos como una persona que está en postura de yoga. ¿No? Es eso. Así que eso podría comentarte respecto a respiración, mi querido Rafael. Mi querido Luis, la verdad es que está muy, pero muy apasionante todos los conceptos que nos están virtiendo y la verdad es que seguramente nuestros amigos están muy entusiasmados con todo lo que estamos viendo
estamos llegando al tiempo del final y a mí me gustaría por ahí responder algunas preguntas de nuestros amigos que nos están haciendo y que tú nos pudieras también profundizar. No sé si quieras poner por ahí la foto de nuestro protagonista, que es el Velage, y ahorita contestando algunas preguntas. Por aquí nos decían algunos amigos que si el Velage se puede dar en pacientes que están en diálisis. Tú nos profundizarás un poquito más del tema, pero hemos visto en 10 años extraordinarias referencias cuando un paciente con diálisis toma Velage. Simplemente pensemos en por qué un paciente está en diálisis. Un paciente que tuvo una insuficiencia renal provocada quizá por una diabetes, quizá por una hipertensión. Ambas enfermedades dañan el endotelio vascular, hay una mala circulación del riñón, de la nefrona, del glomérulo, y obviamente empieza a fallar esto. ¿Qué es lo que va a hacer Velage? Pues a mejorar la microcirculación. No sé si ya en estos 4 meses has tenido oportunidad de ver algún paciente con algún grado de insuficiencia renal que nos quieras compartir brevemente para pasar a la siguiente pregunta. Sí, sí tengo. A ver, claro, es Velage más todo lo que sabemos hacer de antes, ¿no? Del advenimiento de Velage, solamente que ahora, y yo a veces lo imagino como mi equipo de fútbol. Yo no sé si hablo del América, el Chivas, no sé, bueno, prefiero hablar más bien del Barcelona de España, que es más conocido, yo por lo menos en mi ámbito. Es como a un jugador estrella, a un equipo nuevo, o a un equipo y que le ponen un jugador estrella. Que Messi vuelve nuevamente al Barcelona, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, es algo así como incorporar a mi arsenal terapéutico Velage. Ese es un producto estrella. Sí va a mejorar la calidad de la microcirculación renal, evidentemente, porque el daño ha sido dado ahí. La inflamación que en ese momento hay en ese riñón que está con insuficiencia renal. El estrés oxidativo que en ese momento está en el riñón terminal. De tal manera que hay una serie, digamos, de elementos que proporciona Velage, ¿no? Ahora, recuerda que solamente estoy 4 meses con este producto, o sea, todavía para mí es relativamente nuevo, no he podido ver muchos más casos, pero desde ya te digo que lo que siento es de que me está haciendo más eficaz como médico, con lo mismo que yo he manejado antes, ¿no? Ojo, creo que ya estamos terminando, pero no me han permitido hablar de esto, del COVID. Sí, yo creo que vamos a terminar con esto del COVID porque hay unas interesantes preguntas, Luis. Nada más quiero mencionar aquí, hablan de Velage y lupus, Velage y fibrosis pulmonar, Velage y cáncer. Pues tu experiencia en 4 meses es muy significativa. En 10 años nosotros hemos podido tener pacientes donde hemos podido revertir el lupus completamente, la fibrosis pulmonar, pacientes que los iban a hacer un trasplante de pulmón, que hoy están perfectamente los pacientes funcionales con su pulmón. La verdad es que, vuelvo a repetir, el Velage va a ir directamente a donde requiere el cuerpo generar energía, vitalidad. Si tú desintoxicas, si tú desinflamas, si tú modulas el estrés oxidativo, si tú mejoras la microbiota, si tú mejoras la función mitocondrial, cualquier enfermedad en el estadio en el que se encuentre va a mejorar. Y platícanos un poquito en este cierre sobre el tema del COVID y cómo Velage ha estado funcionando. Ahorita preguntaban personas que a veces no desean vacunarse, otras que ya se han vacunado. Yo acá en Monterrey les digo, si tú decides no vacunarte, que es tu derecho, tú tienes una gran protección con Velage, que es un producto que se usa en Japón en las mejores clínicas y hospitales, como un producto que contribuye a mejorar el sistema inmunológico, como lo hemos platicado, Luis, a mejorar la microbiota intestinal, donde también el sistema inmunológico es clave, mejorar las células de defensa, que se llaman natural killer cells, mejorar la parte de la capacidad de nuestro cuerpo para evitar la replicación del virus. Y obviamente yo en lo personal, pues es con lo que me he cuidado durante estos 2 años.
y muchos de nuestros pacientes de una comunidad muy amplia de pacientes, junto con algunos nutracéuticos que mejoran la inmunidad, ¿no? Es un conjunto, pero el velache es la pieza clave, es la piedra angular de esto. Platícanos un poquito de esto ya en el cierre, porque estoy seguro que a nuestros amigos les va a interesar mucho lo que nos vas a decir. Bueno, en primer lugar, yo le llamo enfermedad nueva y extraña porque es nueva. Nunca he visto eso. Ni siquiera en los libros de historia de la medicina aparece una cosa similar, ¿no? Ahora, dice que hecho por un virus. Esto que estamos viendo aquí, que es la figurita icono, ¿no? Ahí está la cápside con los spikes, ahí en rojito. El tema es que, ¿quién ha visto la hebra de RNA mensajero que se encuentra dentro del núcleo de esta, supuestamente que hay ahí un núcleo? Hasta ahora no hay. Nadie lo ha demostrado. Entonces, ¿es un virus? Bueno, lo dejo como interrogante. Pero el tema es este. Hay estudios que muestran que de 100 personas que han salido positivas en su hisopado para ver su antígena o bien ver la parte molecular, ¿no? De 100 personas, 60% son asintomáticos, sin enfermedad, sin síntomas. Y 40% con enfermedad leve, moderado, severo y 5% severo crítico en UCI. ¿Ya? Gente que ya se fue y gente que quedó maltrecha. La pregunta o la reflexión es, ¿qué es lo que pasó con este 60% de personas que no hicieron enfermedad? Como por ejemplo yo. Yo me he contagiado 1001 veces. Una cosa es contagio y otra cosa es enfermedad. ¿Nos escapamos del contagio? No. Yo creo que todos vamos a terminar contagiados, pero contagio no es sinónimo de enfermedad, sino porque estos 60% que muestran los estudios han quedado como asintomáticos, sin enfermedad. ¿Por qué? Porque tuvieron su sistema inmunológico natural, el innato, en buena condición. Por eso es que no enfermaron, a pesar que se infectaron y salieron positivos. Los que no, hicieron la enfermedad, muy leve o muy severa. Por lo tanto, el concepto de vacuna, como tú dices, es un derecho que cada persona tiene que definir y decidir. Es una estrategia de la inmunidad adquirida. Yo introduzco a un organismo un antígeno para que genere anticuerpos. Esa es la lógica de las vacunas en general. Esa es su lógica. Pero existe también el sistema inmunológico, el no adquirido, sino el innato, el natural, el de las barreras, el de las barreras de las mucosas, de nasofaringias, las barreras de las protecciones de la piel, las barreras de todas las mucosas, las barreras del buen endotelio, de que la parte interna de la circulación, todo eso, la natural killer en buen tono, la capacidad de fagocitosis de los glóbulos blancos. Hay como 20 elementos del sistema inmunológico innato, el natural, que pueden, no solo, en el caso de los 60 sintomáticos fue espontáneo, lo tuvieron de suerte, ¿no? Y otros que hemos incidido en fortalecer ese sistema inmunológico innato en forma sistemática, a través de los llamados inmunonutrientes, vitamina C, zinc y vitamina D3, tres de los principales, ¿no? Con eso, más la actividad física, más una alimentación saludable realmente, y más una tranquilidad emocional, porque en persona que se pone en incertidumbre, en temor y miedo, hace caer el mecanismo de inmunológico, ¿no? Entonces, cuando uno se pone en una situación de fortalecer su sistema inmunológico innato, ahí está. Para mí esa es una vacuna, una forma de vacuna, ¿no? Y uno puede conseguir un contagio una y mil veces y no enfermar. Como conozco a muchas personas que comparten este concepto conmigo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las tres fases clásicas, ¿no? De la actividad viral, la respuesta antiinflamatoria. Antes hay una cuarentena y el aislamiento social, lavado de manos, distanciamiento social, en fin, pero con el mismo ansiedad de estar encerrado. El síndrome post-COVID siempre queda fatiga y disnea. La disnea es, la persona me dice, yo vivo en el cuarto piso y siempre subo y bajo porque no hay ascensor. Muy bien, pero ahora subo al segundo piso y me falta el aire. Ese es disnea. El síndrome post-COVID casi todos quedan con disnea por un tiempo.
o indefinidamente, dependiendo del grado de toma neumónica que hizo el virus en esos pulmones. Y la fatiga no es cansancio. El cansancio, estoy cansado hoy día, duermo bien y mañana estoy bien. No, y en cambio, la fatiga es cansancio permanente, sostenido. Estos son dos elementos clásicos del post-COVID. Y finalmente, luego viene la tercera etapa última, que es ya la experiencia de la vacunación, algunos con efectos secundarios, ¿no? Para esos tres, para la prevención, va Velázquez. Para el tratamiento del estadio 1 y 2, entra Velázquez. Acá no, porque aquí está dentro del hospital y bajo ambiente hospitalario, ¿no? A nivel del síndrome post-COVID, o sea, el después de, entra Velázquez. En los efectos secundarios, también entra Velázquez. Solamente que ya no tengo el tiempo suficiente para decir por qué, cuáles son los efectos secundarios de la vacunación y cómo funciona. Cómo funciona en la fatiga y cómo funciona en la disnea. Cómo funciona en la protección del estadio 1-2 de la fase COVID y cómo funciona en protegernos. Pero yo pienso que Velázquez entra en todas esas etapas, y tiene las propiedades para hacerlo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, mi querido Luis. Lo que hemos visto a lo largo de estos 2 años es que dentro de las fases de replicación del virus, pues tenemos, ¿verdad?, el tema ya muy sabido del receptor ACE, y hay otros mecanismos subsecuentes de la replicación del virus, y uno se llama proteasa CL3. Y esta proteasa CL3 nos ayuda mucho el VELAS a evitar la replicación del virus inhibiendo esta enzima. Por otro lado, nos preguntan, por ejemplo, que en pulmones que han sido muy inflamados y que ha quedado un poco de fibrosis, si puede beneficiar. Y obviamente, pues la respuesta es claro que sí. El tema de la fibrosis post-COVID, aunque sabemos que se puede manejar de una manera integral, hay medicamentos especiales para la fibrosis pulmonar, VELAS va a ser un coadyuvante extraordinario. Y esto es algo que quiero recapitular y que tú nos reafirmes también, Luis. VELAS es un coadyuvante, es una herramienta terapéutica que como médicos tenemos y ustedes como público tienen para poderlo tomar en casa y ver estos cambios que en algunas personas serán sutiles, en otras serán muy impactantes en la mejoría de su salud por todo lo que hemos estado comentando el doctor Luis y su servidor. Entonces, definitivamente que va a ayudarles en todo el tema de la recuperación post-COVID y lo más importante hoy día todavía, prevención para tener un sistema inmunológico fuerte, estar desinflamados, modular el estrés oxidativo, mejorar su microbiota. Sabemos que ahí en el intestino está una gran parte del sistema inmunológico funcionando. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Luis? Sí, bueno, indudablemente Velázquez es un aporte muy importante, muy valioso en estos tiempos. Claro, antes de la aparición de Velázquez, por lo menos aquí en Perú, hace 4 meses, teníamos que hacer otras cosas y ya la experiencia nos ha enseñado cómo manejar, por ejemplo, temas, digamos, de la secuela de una neumonía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos nebulizaciones, pero con plasma rico en plaquetas, en nebulización, ¿ya? Junto con ozono. Son ozono, o sea, son plasmas ozonizados que se ingresa con un par de sustancias más para mejorar la recuperación estructural de los alvéolos que han sido destruidos en la neumonía. ¿No? Ese es uno. Segundo, hay que utilizar de todas maneras vitamina C. La vitamina C parenteral, endovenosa, es importante porque recuerda que ese es el estructurador del colágeno, de los 28 tipos de colágenos. Y dentro de ellos está el de las membranas de los alvéolos pulmonares, que tú sabes de que cuando hay lo que se llama el protocolo postquirúrgico, cuando hay ruptura de tejido quirúrgicamente y la reparación rápida que hace el colágeno generado por la vitamina C, ¿no? Lo mismo, aquí hay ruptura, hay destrucción de tejido y hay que recuperarlo.
pero entonces que no se recupere en forma de fibrosis, sino en forma más de tejido funcional, para que no se quede como cicatriz, ¿no? El pulmón, porque si no eso ya queda. Entonces ahí de inmediato hay que entrar con varios de estos elementos que yo digo. Por ejemplo, uno es la nebulización que yo te digo, con plasma rico en factores de crecimiento. Otro es obviamente el trabajo con ozono mayor, pues, ¿no? Ya ese es internamente, vía sangre, en fin. Dentro de otras cosas, ¿no? Que se manejan. Claro, claro. Aquí el abordaje terapéutico ya depende de cada médico que cada uno de nuestros amigos haya visto. Obviamente, si fue un neumólogo, si fue algún médico integrativo, todo esto puede haber diferencias en el abordaje. Lo que sí podemos decirle nosotros que manejamos este tipo de medicina es que tenemos que estar abiertos a buscar alternativas terapéuticas que en cualquiera de sus países donde se encuentren existen, porque en Colombia hay excelentes médicos integrativos, en Perú lo mismo, en México, y que puedan acercarse a algunos de estos médicos. Y mientras tanto, con este conocimiento que hoy ustedes están teniendo, tengan una herramienta en casa para poder cambiar la vida de su persona misma, de sus familiares más cercanos y de sus amigos. Si ustedes es la primera vez que están viendo una conferencia de este tipo, pídele a la persona que te haya invitado a ver esta conferencia que te mande más información al respecto y seguramente esta conferencia va a quedar disponible para que ustedes la puedan ver nuevamente y la puedan compartir con sus amigos y familiares. Por cuestiones de tiempo, quizá tengamos que hacer después una segunda parte, mi querido Luis, ya nos dirá el corporativo más adelante. Pero creo que hay muchas cosas que interesantes que se pueden aportar para que cada día tengan más herramientas. Recuerden, el conocimiento es poder, pero ese conocimiento hay que saberlo usar, hay que saberlo aplicar. De nada te sirve saber que la Coca-Cola es mala si te la sigues tomando, ¿verdad? Entonces, esto es igual. Tienes ya una herramienta excelente con el Velage y hay que usarlo. Hay que usarlo y hay que tenerlo en casa, hay que usarlo todos los días. Créanme, yo llevo 10 años sin parar de consumir Velage mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche. Y cuando hay un evento particular, pues podemos tomar Velage hasta cada 2 horas si fuera necesario, como en algunos casos se da. Pero oficialmente tu Velage al día, tu Velage en la noche, y vas a ver que con todo esto que el doctor Luis Hu nos ha compartido, vas a tener un cambio en tu estilo de vida. Unas palabras para finalizar, mi querido Luis. Bueno, un gusto que por vez primera entro al Zoom de Sanchi y poder compartir experiencia profesional y personal. Y en este caso, pues muy contento de conocer esta tecnología japonesa, de ver el diseño, su origen tan novedoso, ¿no? Y un elemento de revitalización y de regeneración. Me siento muy complacido de tener un aliado así tan importante como es Velage, ¿no? Sé que Velage tiene 3 hermanos más, o no sé cuántos hermanos más. Espero que en algún momento... Muy pronto en el Perú los vas a tener, mi querido Luis, y son una maravilla. Vas a hacer una sinfonía en tu terapéutica con los otros 3 nutracéuticos que llegarán en su momento al Perú, lo que es el Cronuit Fire, que está enfocado al síndrome metabólico, el INER 7, que es un regulador con un complejo biomineral marino, y el Hasaki, que es un alimento funcional para nuestros intestinos y tiene más de 500 metabolitos, impresionantes. Y el Velage tiene 300 metabolitos, el Hasaki tiene 596, cada uno con un enfoque particular y entre todos hacen muy buen efecto. Yo quiero agradecerte, Luis, tu tiempo. Sé que eres un médico también muy ocupado y gracias por el espacio que nos brindas el día de hoy, sobre todo para todos nuestros amigos que nos vieron el día de hoy. Y nos mantenemos en contacto. Lo mejor para ti, muchas bendiciones para todos nuestros amigos que nos están viendo y es un placer tenerlos con nosotros. Claro que sí, bendiciones para todos también, ¿eh?